Isaac Márquez y El Señal. El Salvador llegó, la esperanza surgió, vida nueva nos dio. Dice: alégrate mi hermano, pues hoy estamos de fiesta. A todos tus problemas siempre Dios es la respuesta. Olvídate de todas sus tristezas y enojos, pues Él está aquí aunque no lo vean mis ojos. Es una historia que fue verdad ya y marcó a toda la humanidad. Tiene más de 2000 años y si lo leen, el Hijo de Dios que nació allá en Belén, con muchos problemas y dificultades. Él crecía y hacía sanidades, hablando realidades y puras verdades, pero eso molestó a las autoridades. Tenía 12 amigos que lo acompañaron y después lo negaron y entregaron. Murió en aquella cruz, pero resucitó y por su preciosa sangre mis pecados quitó. El Salvador llegó, la esperanza surgió, vida nueva nos dio. Si Jesús no hubiera nacido, nada habría que celebrar. Nacimiento en latín es nativitas, Navidad. No pongamos el pretexto de que es malo festejar. Están en lo incorrecto, es completa falsedad. No olvidemos que el maligno jala a alguno de los nuestros. Se disfrazan y participan en Halloween o Día de Muertos. Ay, no se les hace malo estar en esas cosas. No crean todo eso, son mentiras maliciosas. Hoy estamos unidos con familiares y amigos. Dios ha hecho cosas grandes, de su amor somos testigos. Dejen todo a un lado, aún no es hora de la siesta. Jesús ha resucitado, por eso estamos de fiesta. Agárrate fuerte, ve de su mano, pues todo lo que hacemos para Él no es en vano. Yo a Él le doy la gloria y le agradezco de todo lo que hace, aunque yo no lo merezco. Salvador llegó, la esperanza surgió, vida nueva nos dio. El Salvador llegó, la esperanza surgió, vida nueva nos dio. Él nos dio vida para predicar de Él, lo dejó todo para ser salvos por su poder. Es por eso que nosotros le exaltamos, porque por su sangre derramada hoy somos salvos. También hay mucha gente que en Él cree, y que más que la gente sabe que uno a uno les fiel. Tan hermoso es este camino que hoy tomamos, y cuando nos preguntan de nuestro Padre jamás lo negamos. Y sabemos que estamos en el camino de la verdad, pues su palabra dice la verdad. Libres nos hará, la fiesta está iniciada, nuestra alma preparada. Gritaremos cuando le veamos cara a cara. Haremos una revolución el día del llamado, pues la trompeta sabemos que estaremos escuchando y todo se acabará. Pues por la eternidad nos quedaremos con Él y el diablo derrotado estará.